al 23, y les recuerdo que vamos a seguir leyendo alternadamente. Apostasía de Israel y la obra de los jueces. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Jehová levantó jueces que los librasen de la mano de los que tocaban. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron, se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras, ni de su obstinado camino. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres, y no obedece a mis. Tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió. Para probar que es Israel, si procurarían que no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. Por eso dejó Jehová a aquellas naciones, sin arrojarlas de una vez, y no las entregó en mano de Josué. Palabra del Señor, hermanos. Invitamos a nuestro pastor Juan. Gracias, hermanos, por la lectura de la palabra del Señor. Es siempre lindo escuchar, leer a toda la congregación la palabra del Señor. Y como hemos estado hablando en este mes de la Biblia, estamos haciendo esta serie que se llama La Historia de la Salvación. Ocurre que la Biblia tiene un mensaje, y este mensaje es la salvación que hay en Cristo Jesús. Pero desde el Génesis hasta el Apocalipsis, aunque ha sido escrito por diferentes autores y en un lapso de tiempo aproximadamente de 1500 años, en diferentes países, la Biblia mantiene su unidad, y esa unidad es la salvación que hay en el Señor Jesucristo. Y este pasaje que hemos leído nos habla de una etapa de esta salvación. La anterior semana hemos visto que Dios es el creador, el hombre le desobedeció y fue separado de Dios para siempre. Dios tuvo que enviar el diluvio para castigarlo. Luego elige a Abraham, un hombre de fe, para formar una nación que es Israel, que es esclavizada en Egipto. El pueblo de Israel sale de Egipto, se instituye la Pascua en el desierto, y también recibe la ley de Moisés, y el pueblo todavía podía ver la presencia de Dios en el tabernáculo. Dios establece los sacrificios para que el pueblo viva en santidad con su Dios, que es santo, y se da instrucciones para la santidad de los sacerdotes y las ofrendas. Todo esto está en el Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y podemos ver también que esta es la historia de la salvación desde la caída hasta el llamado de Abraham, el crecimiento de Israel como pueblo, el éxodo, la salida del establecimiento de la Pascua, el recibimiento de la ley de Moisés, la presencia de Dios en el tabernáculo, el establecimiento de los sacrificios y lo que es el Pentateuco o la Torah, como cada uno de ellos está en la palabra de Dios y cómo cada uno de ellos contribuye a la historia de la salvación. Esto es lo que hemos visto la anterior semana, desde el Génesis
hemos llegado hasta el Deuteronomio. El día de hoy vamos a ver cómo Dios establece jueces a la muerte de Josué. El pueblo de Israel desobedece y Dios le castiga. Clama a Dios y otra vez se arrepiente y la gracia de Dios le salva. Luego Israel pide un rey como el resto de las naciones y desecha a Dios como su rey. Dios promete a David que su trono será para siempre. Y los profetas hacen exhortación a la obediencia y anuncian el juicio por la desobediencia y además anuncian la venida del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, bendice tu palabra y que el día de hoy podamos hablar acerca de la contribución de estos libros, Señor, de los proféticos, de los poéticos, de los libros históricos que están en tu palabra a la historia de la salvación. Cómo, Señor, cada parte de estos libros y cada etapa, Señor, en que estas escrituras se han hecho, han contribuido para la historia de la salvación. Ayúdanos, Señor, a entender y que el día de hoy podamos salir edificados en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, entonces podemos ver que la anterior semana hemos hablado en esta primera parte del Pentateuco. Ahora estaremos hablando de los jueces. Hay varios libros que vienen. Los que vienen son los libros históricos, los libros proféticos y los libros poéticos. Son varios libros. Entonces, en los jueces se ve la desobediencia y el clamor del pueblo de Israel y la gracia de Dios viene vez tras vez sobre ellos. Pero antes que esto, en el Deuteronomio 6, 4 al 5, establece Dios lo que los israelitas llaman el Shema. Y dice así: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Está hablando este pasaje acerca de que Dios es uno, y así como más tarde se nos es revelado en las Escrituras, y el Señor Jesucristo también los revela en su venida, Dios es tres en uno. Tiene tres personas, pero es un solo Dios. Y establece además que el pueblo de Israel debe practicar servir al Dios vivo y verdadero, porque estaba entrando a una tierra donde adoraban a dioses paganos, toda clase de dioses, había dioses para todo. Más o menos se replica lo que el día de hoy también sucede. Si usted va a cualquier país en el mundo, aquello que parece folclore, aquello que parece inofensivo, suele ser culto a deidades que no son el Dios vivo y verdadero. Esta era una advertencia bien clara para el pueblo de Israel, el Shema. Reconocer que Dios es uno, que iban a entrar a una tierra donde muchos tenían diferentes dioses y servían a esos dioses que eran falsos. Y entonces les advierte acerca de la unidad de Dios. Y entonces les dice que van a vivir, pero recuérdense, Dios es uno. Entonces, en Jueces lo que podemos ver es lo siguiente, que como dijimos antes, que en el Pentateuco, en la historia de la salvación, pues ahora continúan 12 libros históricos. Aquí hablamos primeramente de los 3 libros de Josué, Jueces y Ruth. Josué es la conquista de la tierra prometida. Y en Jueces estamos viendo que Dios levanta a estos jueces para gobernar a través de ellos el pueblo de Israel en la tierra prometida. Pero ellos tenían que recordar que Dios es uno, que Dios no está de acuerdo con el paganismo, que no admite el paganismo sencillamente. Entonces, aquí había una cosa importante. Les está recordando a los israelitas en el Deuteronomio que ellos eran una segunda generación porque la primera generación había muerto en el desierto. Pero aquí nos muestra que la fe no es hereditaria. Hay que recordarle ahora a la nueva generación toda la ley de Moisés y hay que reiterarle la ley de Moisés y hay que colocarle jueces para que estos jueces les expliquen y les ayuden a cumplir la palabra de Dios, los mandamientos que Dios había dado. Estos jueces están para recordarles a ellos. No se hereda el cristianismo, no se hereda la fe en el Señor Jesucristo. Puede que tus papás sean cristianos, o puede que tú seas cristiano y pienses que por eso tus hijos son cristianos. Piensa que tal vez que tú eres creyente y tus hijos han heredado tu creencia, posiblemente se han educado en la cultura cristiana, pero cada uno tiene que hacer su fe por el Señor Jesucristo. ¿Cuándo dicen amén? Me pasó a mí cuando tenía 8 años, conocí al Señor Jesucristo. Mi papi era de los que el día domingo no negociaba. Si hacías otra cosa que no ir a la iglesia el día domingo, tenías grandes problemas en mi casa. El día domingo es día del Señor. Yo le he visto rechazar negocios a mi papá el día domingo.
Recuerdo muy bien, aquel día estábamos yendo a la iglesia, yo estaba en la parte de atrás de la camioneta, porque en Bolivia se anda nomás en la parte de atrás de la camioneta. Yo estaba atrás, y era domingo, él estaba de traje ya para ir a predicar. Y se le acerca un señor, le dice, mire, dice, don Francisco se llama mi papá, está con el Señor ahora, y le dice, mire, sabe que yo tengo un negocio que proponerle. Y bien interesante lo que le escucho hablar, era bien interesante, era todo de ganar. Y cualquiera, yo creo hubieras dicho, bueno, hoy día no vamos a la iglesia, lo cancelamos nomás porque hay un buen negocio. Mi papá se enojó, se puso medio rojo, verde, no sé de qué color se puso. Y digo, ¿sabe, señor? Le dijo, usted no sabe, yo soy cristiano. Yo domingo no hago negocios. Yo domingo voy a la casa del Señor. Por favor, no me busquen, ni me llamen, nunca en domingo. Si quiere hablar conmigo, lunes a sábado podemos hablar, pero domingo es día del Señor. Y así dijo. Yo dije, mi papi. Pero eso hizo, yo estaba atrás y escuché todo lo que él dijo. Hermanos, a veces nos cuesta a nosotros obedecer la palabra de Dios. Y entonces Dios ha colocado aquí en Israel a los jueces para que los jueces hagan obedecer la palabra de Dios. Y el cristianismo no se hereda. Eso es lo que están enseñando jueces, no se hereda, porque una generación seguía a Dios y la siguiente generación se olvidaba de Dios. Así es el ser humano. Jueces habla de estos ciclos donde el hombre, el israelita, se arrepentía, luego Dios le perdonaba y otra vez pecaba. Y Ruth habla del rescate, de la redención, de eso habla Ruth. Así que Dios establece los jueces. Y entonces, antes de eso, renueva su pacto con ellos en Josué capítulo 24, antes de entrar a la tierra prometida. Aquel pasaje que también era favorito de mi padre. Dijo en Josué 24, no sé ustedes a quién van a servir, dice Josué, cuando esté entrando a la tierra prometida. Primeramente, yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero si ustedes quieren servir a otros dioses, allá, elijan ustedes el día de hoy, elijan, están entrando a una tierra donde todos sirven a diferentes dioses, son paganos, sirven a toda clase de intereses, no son fieles a Dios, no conocen a Dios, pero decidan ustedes a quién van a servir. Y él dijo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y el pueblo respondió y dijo, nunca tal pase a nosotros, que nosotros vayamos tras de dioses falsos, sino que serviremos a Jehová. Y ahí hace su pacto, y ahí les dice, Dios no va a tolerar si ustedes se desvían. Dios no va a tolerar si ustedes se van tras de dioses falsos. Dios no va a tolerar eso, les va a castigar. Nos va a mandar esclavos a una nación, una lengua diferente que ustedes no hablan. Y aprenden allá los israelitas que la fe no es hereditaria. Tienen que renovar su pacto y los nuevos tienen que hacer su pacto con el Señor. Por eso, hermanos, qué importante que eduque a sus hijos en el camino del Señor. No le haga faltar a la iglesia, no le haga faltar. Aquí es el único lugar tal vez donde escucha la palabra de Dios y se sienta tranquilo. Mándelo. La fe no se hereda, pero por lo menos se crea la atmósfera donde ellos pueden crecer. Y así fue lo que pasó con los israelitas. Ahora tenían que vivir en la tierra prometida. A la muerte de Josué, el pueblo se alejó de Dios, volviéndose a sus dioses falsos. Y la gente que habitaba todavía la tierra prometida, ellos estaban andando mal. Y miren lo que dice la palabra en Jueces capítulo 2, 11 al 13. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales y dejaron a Jehová dejaron a Jehová, Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron, provocaron la ira de Dios y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Se habían desviado. Ahí levanta jueces el Señor. Cuando el versículo 11 al 13 dice, y cuando Jehová les clamaba, les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de la mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, y siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Así hubieron jueces malos, jueces buenos, algunos bien conocidos como Sansón, como Gedeón, incluso Débora,
que fue la única mujer juez que porque no habían hombres que podían hacer el ministerio, esta mujer va allá. Eso no justifica el que la mujer tenga ministerio como el hombre, pero la Biblia lo muestra así como es. Entonces, aquí vemos que Dios levanta jueces para lidiar con aquella nación que ha escogido, porque a través de aquella nación va a venir el Salvador Jesucristo. Mire cuánta paciencia ha tenido Dios. Desde Génesis 3:15, donde ha prometido que va a mandar un Salvador, hasta este momento que estamos hablando, ha pasado mucho tiempo. Dios ha lidiado con Israel, lo ha sacado de Egipto, ha lidiado con toda la infidelidad. Mire, todavía Israel marchaba por el desierto, veía la nube de día donde estaba la presencia de Dios y el fuego de noche donde estaba la presencia de Dios. Dios mismo estaba ahí, Dios mismo estaba en el tabernáculo que luego manda hacer el Señor. Y todavía cargaban entre sus pertenencias ídolos a los cuales servían. ¿Puede imaginarse eso? Dios mismo presente allí y los israelitas en el camino comiendo el maná en el desierto y muchos de ellos cargando ídolos todavía dentro de sus pertenencias. Parece que un poquito habla acerca de la vida de muchos creyentes el día de hoy. Siguiendo a Dios, pero todavía teniendo ciertos ídolos en sus vidas. Parece que caminan con la multitud, pero todavía hay ídolos en sus vidas. Todavía hay cosas eso quiere decir que hay cosas que aman más que a Dios. Eso es un ídolo. Algo que se ama más que a Dios. O sea, en el periodo de los jueces de Israel aprendemos el ciclo del pecado de Israel. Se arrepiente, clama a Dios y la gracia de Dios vuelve hacia ellos. Y también las consecuencias de decidir vivir en desobediencia. Esto es una de sus partes que contribuye jueces a la historia de la salvación. Cómo se puede ver al hombre, se arrepiente, peca, se arrepiente, Dios le perdona, otra vez peca o se arrepiente, Dios le perdona. ¿No? ¿Acaso nos explica nuestra propia vida? 1 Juan 1:9 dice que si confesamos nuestras faltas, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero seguimos tropezando en la misma piedra. Y seguimos en ese ciclo. Más o menos muestra el estado de lo que es un creyente a veces que no cambia y que no se mantiene firme en la fe. En el periodo de los jueces aprendemos esto. Y cuando hablamos de esta serie del libro de los jueces, hemos hablado en esta serie titulada El favor de Dios, jueces, el favor de Dios hacia sus hijos. En Jueces capítulo 18, 1 al 32, y hemos tocado una serie de sermones. Creo que son 23 o 25 sermones que hemos tocado en esta serie. El libro de Jueces se inicia con la continuación de la conquista de la tierra prometida. Sabemos también que Jueces conecta con Josué y Ruth y muestra además que Israel desobedece, pero al desobedecer va a llevar también las consecuencias. Si Dios le perdona, a veces Dios no quiere evitarnos las consecuencias, ese es el asunto. ¿Podemos pecar? Sí. ¿Dios nos perdona? Sí. Pero a veces Dios nos deja pagar las consecuencias de lo que hemos hecho. Eso a veces no quiere evitar el Señor. ¿Por qué? Porque nos quiere enseñar para que no volvamos a hacer nunca más. Si le hemos fallado a Dios varias veces, este libro de Jueces es el libro para nosotros, donde un pueblo clama en su sufrimiento, puede experimentar después de clamar en su sufrimiento la gracia de Dios. Hermanos, si le hemos fallado a Dios, este es el libro que podemos leer, que nos puede mostrar que Dios nos da una segunda oportunidad, aunque a veces no nos libra de las consecuencias, pero nos da una segunda oportunidad para experimentar la gracia de Dios. Los jueces interceden por los pecados de Israel, claman a Dios y experimentan su gracia. Dios está gobernando a través de los jueces. Los jueces muestran desobediencia, clamor y luego la gracia de Dios en acción. Eso es lo que muestra el libro. Su contribución a la historia de la salvación es cómo lidia el creyente en su vida diaria y cómo es que Dios puede gobernar en su vida si el creyente así lo permite. Luego vemos en los Reyes, en 1 Samuel capítulo 2, encontramos acerca del nacimiento de Samuel. Pero vemos también otro pasaje que está en 1 Samuel 8, 19 al 20. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, si no
habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará, y saldrá delante de nosotros, y hará nuestras guerras. Aquí el pueblo de Israel, después de que tienen jueces, le piden rey a Dios. Le dicen, queremos un rey como el resto de las otras naciones. Parece inofensivo, ¿no? Es como decir en este tiempo, quisiéramos tener presidente en este país. Si no tuviésemos, algo medio legítimo parece este asunto. Pero el significado espiritual de lo que está pidiendo Israel es grande, porque Dios es el que gobernaba sobre los jueces en Israel. Y ahora ellos están desechando a Dios. Están cambiando al rey de reyes y señor de señores por un rey humano mortal con naturaleza caída. Eso es lo que están pidiendo. Y entonces Dios dice, está bien, tengan un rey. Van a tener que servirle, van a tener que seguirle. En lugar de servir al Dios vivo y verdadero, ustedes van a servir a un rey tan hombre como ustedes. Y entonces se produce aquel desquebrajamiento un poco más grande en la relación del hombre con Dios. Pero Dios sigue con la paciencia de cumplir Génesis 3:15, que traerá salvación, y esta vez elige el linaje de David. Eso vamos a ver un poquito más después. Su propia nación aquí, que había formado como parte de su plan de salvación, ahora los rechaza. Querían un rey terrenal, y en estos libros históricos de los reyes de Israel encontramos toda esta historia de cómo han funcionado los reyes. El principio ha sido que han rechazado a Dios como rey y han puesto hombres como rey. Han pedido un rey y Dios les ha puesto un hombre simpático. Dice que era el parecer de Saúl, el primer rey, era que sobresalía sobre los demás. La apariencia era interesante, era atractivo, pero su corazón no era correcto delante de Dios. Porque Dios no mira la apariencia, sino el corazón de las personas. Y en 1 Samuel se habla de Saúl. En 2 Samuel se habla como énfasis de David. Y luego en 1 Reyes se ve cómo el reino, después de la muerte de Salomón, el reino de Israel se divide en dos, en el reino del sur y en el reino del norte. En 2 Reyes se puede ver cómo van al exilio estas naciones. Cómo después de Dios ha tenido tanta paciencia desde los jueces y cada rey ha hecho cada cosa para ofender a Dios, han sido llevados esclavos. Israel ha sido llevado esclavo a Asiria y hasta el día de hoy ha desaparecido. En cambio, Judá ha sido llevado esclavo a Babilonia. Han cambiado los otros imperios sobre eso, pero se han arrepentido y volvieron como un remanente hacia la tierra prometida. En Crónicas se habla de la teocracia, cómo funcionaba aquel reino de aquellos con los jueces. Y en Crónicas se habla acerca del patrimonio de las tierras del terreno que ellos tenían. Luego resalta entre los reyes un rey que es David, este que enfrenta a Goliat, porque desafiaba al pueblo de Israel, y él era el que iba a reemplazar a Saúl. Y entonces él es el que lucha contra Goliat y lo vence. David no fue un rey perfecto, pero agradó a Dios. David recibió la promesa de que su trono permanecería para siempre. De toda una nación ahora el Señor estaba escogiendo una familia a través de la cual continuaría la historia de la salvación. La historia que nosotros hoy estamos estudiando, del cual viene la descendencia del Señor Jesucristo. Esta es la contribución de esta parte de la historia de los reyes a la historia de la salvación. Prefirieron un rey humano en lugar del rey del universo, el Dios soberano, pero el Mesías vendrá, el Mesías prometido vendrá y vino a través de la familia de David. Aquel Mesías que es hombre 100% y Dios 100% es descendiente del rey David. Esto nos hace pensar, hermanos, la soberanía de Dios. Dios tiene el control de los tiempos. El plan exactamente de Dios era diferente, que los israelitas tomaron decisión, pero se ve también la libertad del hombre. Se ve cómo el hombre tiene voluntad para decidir las cosas. Pero aunque el hombre decide las cosas como Israel pidiendo un rey, Dios sigue cumpliendo su plan. O sea, no hay manera de que nosotros podamos hacer algo y Dios no pueda cumplir su propósito. Por eso viene este pasaje que el apóstol Pablo más tarde resume en el Nuevo Testamento. Que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien, pero conforme a su
propósito. O sea, nada puede cambiar el propósito de Dios, ni la historia de las naciones, ni la historia de un pueblo. Cuando Dios tiene un plan, lo va a hacer. Tú puedes tomar otras decisiones, puedes pensar que está afectando el plan de Dios. Sin embargo, aún esas decisiones que tomes van a contribuir al propósito de Dios que Dios tiene con el mundo y también que Dios tiene con tu propia vida. Y la historia de Sansón es una clara muestra de cómo Dios, la soberanía de Dios y la voluntad del hombre trabajan juntas sin contradicción. Sansón fue elegido para ser juez sobre Israel. Y desde niño, desde el vientre de su mamá preguntó cómo le voy a educar, hasta qué comida le voy a dar. Hizo todo eso su mamá. Pero cuando Sansón fue mayor, fue desobediente. No obedeció a Dios. Pero en todos sus desaciertos que Sansón tenía, aún con sus desaciertos, Dios enderezaba sus caminos, no tanto porque le quería dar rienda suelta a Sansón, sino porque quería cumplir sus propósitos, y así cumplió sus propósitos con Sansón, porque quería librarlos de los filisteos, y así fue, aunque él hizo lo que quiso, pero Dios hizo lo que tenía que hacer, aún con los errores de Sansón. Se puede ver cómo la voluntad del Dios soberano funciona, y así son nuestras vidas, hermanos. Por eso, sufrir preocupación siendo cristiano es pecado. No por preocuparte más vas a hacer cambiar las cosas. El Señor ya lo dijo, no te afanes. Ni aunque te afanes, no vas a aumentar en tu estatura un codo. No te afanes. Confía en el Señor. Viví confiado en el soberano Dios. Si le has entregado tu vida, todo anda bien conforme a su propósito. Porque si quieres vivir el propósito de Dios, vas a encontrar paz en el Señor. Pero si quieres vivir un propósito diferente, vas a ir sufriendo porque no vas a estar haciendo los pasos exactos que Dios quiere que hagas en tu vida y te va a causar sufrimiento. Entonces, David no fue un hombre perfecto. Y entonces, David escribe los salmos, no todos, gran parte de los salmos. En el Salmo 23 nos expresa la provisión de Dios, que Dios es proveedor, que Dios es protector. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. No era un hombre perfecto, pero entendía la soberanía de Dios, entendía la provisión de Dios, entendía que Dios era protector. Hermanos, no importa quién firme tu cheque, que recibes cada 15 días o cada mes o cada semana, como quiera que te paguen. Pero el proveedor es Dios. El que permite que tengas trabajo, ese es Dios. Y eso hay que mirar, hermanos. A veces nos equivocamos eso y empezamos a enojarnos con las personas. A veces Dios quiere proveernos de una manera diferente a la que nosotros pensamos, pero Él es el proveedor. Y en el Salmo 51, David peca contra Dios porque hace un pecado terrible, pero se arrepiente. Y este es un salmo de contrición y de arrepentimiento. El hijo de David fue Salomón. Y el reino de Israel se dividió después en dos, después de Salomón. Y estos son los libros poéticos: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, de los Cantares. Job nos habla de las pruebas, Job nos habla del sufrimiento. Más tarde el Señor Jesucristo dijo: en este mundo tendréis aflicción. No se puede entender este mundo sin sufrimiento, es un mundo caído. Ya lo hemos visto en Génesis capítulo 3, es un mundo caído. Desde que ha entrado el pecado, el sufrimiento ha venido. O sea, no hay forma, como dicen los de Hollywood, que todo va a ser feliz, como todas las películas de Hollywood acaban feliz, ¿verdad? Y acabaron feliz por siempre. Hermanos, el libro de Job nos muestra la realidad del sufrimiento humano. Y a veces Dios permite que venga el sufrimiento como parte de su plan, como en el caso de Job, para perfeccionarnos, para ver cuán obedientes somos, o solamente porque Dios quiere, porque está lidiando con nosotros, porque es nuestro Dios. Y los salmos hablan de la alabanza a Dios, de la adoración y la alabanza a Dios. Los proverbios hablan de la sabiduría, de cómo se aplican los principios de la palabra de Dios en la vida de las personas y produce frutos de bendición. Eclesiastés habla acerca del significado de la vida. ¿De qué vale tener tantas cosas? Al último escribe, ¿cómo escribe Salomón ahí? Se aburre de tener todo. Había tenido todo y al último acaba aburrido. Porque no hay satisfacción en los bienes materiales. Solo hay satisfacción en volver a reconocer a nuestro Creador, del cual nuestros padres habían caído en Génesis capítulo 3. No hay satisfacción en las cosas. No hay satisfacción en ningún bien de este mundo. Hay solamente satisfacción
en el Señor Jesucristo. Lea Cantar de los Cantares si quiere aprender mucho más de esto. Estos contribuyen en cuanto a la historia de la salvación, de cómo debe conducir un hijo su vida como creyente. Cómo debe conducirse un creyente en su vida diaria. En Proverbios, que es también autor Salomón, escribe el libro de los Proverbios, enseña sobre la sabiduría, aunque Salomón no fue exactamente un buen rey tampoco, comparte las cosas que observó en su vida y lo que Dios permitió que se escriban en los Proverbios. Significa andar en sabiduría, significa andar en la necesidad de obedecer los mandamientos de Dios para así evitar consecuencias en nuestra vida. Hay 31 proverbios. Qué lindo será leer un capítulo cada día para poder ser más sabio, para poder entender cómo aplicar mejor los principios de la palabra de Dios en nuestras propias vidas. Hermanos, esto se puede ver. ¿Cómo contribuye todo esto a la historia de la salvación? Está mostrando una réplica de lo que significa ser un hijo del Señor obediente a la palabra de Dios. Job y el sufrimiento hemos hablado. El sufrimiento es parte de la naturaleza caída, pero Dios lo usa para nuestra propia edificación y crecimiento. Todas las cosas, así como Pablo dijo, nos ayudan a bien conforme al propósito de Dios en nuestras vidas. Los israelitas piden un rey como el resto de las naciones que les rodean. Los israelitas rechazan a Dios y deciden ir por un rey terrenal. Y Dios promete al Salvador de la línea de David. Los reyes piden un rey como el resto de las naciones. Hermanos, cuando nosotros perdemos nuestro objetivo, cuando nosotros perdemos nuestra fe, cuando perdemos nuestra esperanza en el Señor Jesucristo, empezamos a querer aspirar a vivir como aquellos que no son creyentes. Cuando usted no está en contacto con la palabra de Dios, pronto el mundo le va a invadir. Y con tanta televisión, con tanto medio de comunicación, uno piensa que es normal vivir como el mundo vive. No es normal. Así Dios no nos ha creado. Dios nos ha creado para que vivamos para su gloria. Para eso nos ha creado. No es normal lo que ellos viven. No es. Lo normal es vivir para glorificar a Dios. Israel pide un rey como el resto de las naciones. Se habían contagiado de las naciones que estaban en su alrededor. Luego vamos hacia los profetas. Entonces vemos los profetas vinieron al mismo tiempo de los reyes, en algunos casos, vivieron incluso juntamente con los reyes, incluso algunos profetas vivieron después de la muerte de los reyes. Los profetas les recordaban a los israelitas la ley de Dios para obedecerla. A veces abogaban ante Dios por ellos y cuando Dios no les escuchaba, anunciaban también el juicio de Dios sobre el pueblo. Los profetas advirtieron tanto a Israel como a Judá, que ahora estaban divididos, que si desobedecían serían llevados cautivos de su tierra. Y así fue. Y estos son los profetas. Los profetas que predicaron mayormente en el reino del sur son Jeremías y también el que escribió Lamentaciones, Habacuc, Joel, Abdías. Jeremías es el último esfuerzo para salvar Jerusalén. Jeremías escribe su libro para salvar a Jerusalén del castigo de la deportación. Y Lamentaciones es un canto ya cuando Jerusalén está destruido. Se lamenta sobre todo lo que era antes Jerusalén y ahora está destruido. Habacuc habla de la justificación por la fe, más el justo por la fe vivirá. Joel, la predicación de la era del Espíritu Santo. Porque dicen en aquellos tiempos, daré mi espíritu a toda carne. Está hablando de lo que va a pasar en la época cristiana ya. Y aquí los profetas no solamente están narrando el hecho de que Israel va a ser castigado, de que Judá va a ser castigado también. Aquí está hablando ya, dando profecías de la venida del Señor Jesucristo. Y por eso en Habacuc se habla de la justificación por la fe, lo que Pablo explica en Romanos. Ya se habla en Habacuc mucho tiempo antes. Por eso que hay que leer la palabra de Dios. Cuando uno no lee la palabra de Dios, no entiende estas bellezas que hay en la palabra del Señor. Cuando uno no estudia la palabra del Señor, no llega a entender la grandeza de lo que es la palabra de Dios. Y Abdías habla de la destrucción de Edom. En el reino del norte y también a veces en el sur, Isaías predicó, el profeta mesiánico, no solamente habla de los reyes de ese tiempo, Isaías, sino también profetiza de la venida del Señor Jesucristo. Isaías 53, capítulo 42, habla acerca del siervo de Dios.
Oseas habla de la apostasía de Israel, cómo es que Israel cuántas veces se ha apartado de Dios, y pone ejemplos gráficos a Oseas para mostrar cómo Dios otra vez le perdona y otra vez le perdona a Israel, porque tenía el plan que a través de esta nación venga el Salvador. Tuvo mucha paciencia. Por eso Juan 3:16 lo resume y dice, porque de tal manera amó Dios a este mundo. Esas palabras, hermanos, resumen todo lo que han hecho los jueces, y Dios les ha tenido paciencia, uno por uno, hasta una jueza mujer ha habido. Todo lo que los reyes han hecho, y cada profeta que ha mandado el Señor para que ellos obedezcan la ley de Moisés, para hacerles recuerdo acerca de cómo deben andar. Y también les ha recuperado y les ha rescatado no solo de la esclavitud de Egipto, sino también de la esclavitud de Babilonia. Los ha llevado otra vez a su tierra. Por eso dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. La historia prueba el amor de Dios. La historia bíblica prueba el amor y la paciencia de Dios. ¿Cuántas veces Dios ha querido destruir estas naciones? Ha querido destruir Israel por los pecados que ha hecho. Pero se ha acordado de su promesa de Génesis capítulo 3, versículo 15, de que mandaría un Salvador al Señor Jesucristo. Y por amor a su nombre y por su propia promesa que ha hecho, no destruyó a los hombres, pero escogió una familia, la familia de David, a través de la cual vendría. Así que Isaías, el profeta mesiánico, o sea, la apostasía de Israel, nos hace pensar en Juan 3:16, Amós, el reino universal de David, luego nos habla de esto, que esto va a ser en el futuro. O sea, no solamente habla para los reyes de su tiempo, sino que entre lo que habla y predica a los reyes de su tiempo, nos habla acerca de la profecía, de lo que va a ocurrir en estos tiempos. Jonás, una tarea de misericordia a Nínive. Es un libro que nos habla de la misericordia de Dios. Y le dice a Jonás, anda a Nínive y predica y dile que voy a destruir si no se arrepiente. Va y predica nomás de mala gana. Va, predica. Y ocurre que los de Nínive de verdad escuchan y se arrepienten. Y Dios no destruye. Y Jonás quería que destruya, pues, quería que destruya. Y estaba frustrado. ¿Por qué? ¿Y por qué estás frustrado ahora? Has dicho que vas a destruir. Pero se han arrepentido, les he perdonado. Pero no, pues había que destruirlos nomás. Él se ha puesto por encima de Dios, ¿no? Pero aquí nos muestra cómo es la misericordia de Dios. Si uno se arrepiente, por más que haya hecho cualquier cosa en su vida, se arrepiente, Dios le puede perdonar. ¿Amén? Pero tal vez no librarle de las consecuencias, hay que entender esto. Pero Él te perdona para siempre. Pero tal vez no te va a librar de las consecuencias que puede haber en esta tierra, ¿verdad? Como hace mucho tiempo ha pasado que un hermano le quitó la vida a su esposa. Que se arrepintió, pero está en la cárcel. Es arrepentido, delante del Señor está bien, pero las leyes tienen que pagar, no hay otra. Nuestro hermano, sí, nuestro hermano, pero de las consecuencias no le podemos librar. Miqueas habla del lugar del nacimiento del Señor. Y tú, Belén Éfrata, ahí está. Y esa es su contribución, porque dice el lugar donde va a nacer el Mesías. Y eso ha sido escrito mucho antes de la venida del Señor Jesucristo. Y Nahum habla de la destrucción posterior de Nínive. Hermanos, hay los profetas también del exilio. Ellos son Ezequiel y Daniel. Se dice que Daniel estaba a esferas del gobierno y Ezequiel estaba con la gente en el pueblo. En ambos flancos estaba cubierto la profecía. El pueblo estaba en el exilio y ellos estaban allá. ¿Para qué? Para explicarles otra vez la palabra de Dios. Para que haya un remanente, después de tiempo, ellos puedan volver a la tierra prometida. Ese era el rol. ¿Por qué? Está protegiendo el Señor la descendencia de David, porque de David va a nacer el Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan que aquel ciego le dijo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí? ¿Se acuerdan? Porque viene de la descendencia de David. Entonces, Dios en su amor está protegiendo esta nación. Y a Judá, porque David es de la tribu de Judá. Y estos son los profetas del retorno de la esclavitud también. Estos son Ageo, Zacarías y Malaquías, después de que vuelven de Babilonia hacia la tierra prometida.
Entre esos, y antes está Esther, antes de que retornen, está Esther, que llega a ser reina del reino de Persia, que eran esclavos, y luego viene Ageo, Zacarías y Malaquías. Ageo habla de la reconstrucción del templo, Zacarías de la reconstrucción del templo también, Malaquías es el mensaje final, advertencia a la gente desobediente. Estaban pagando las consecuencias los israelitas de haber sido idólatras, eso estaban pagando. Se les ha dicho, no adores otros dioses, no han hecho caso. Seguirán llevando ídolos en el desierto hacia la tierra prometida. Les ha dicho el Señor, no te juntes con los dioses falsos de la tierra que vas a entrar. El Shema les ha dicho, oye Israel, tu Dios uno es. Y los israelitas lo que han hecho es juntarse con esos dioses falsos y dar culto a esos dioses falsos. Se les ha dicho juez tras juez, juez tras juez, rey tras rey, rey tras rey, se les ha dicho, pero no han hecho caso hasta que el Señor les ha mandado esclavos a Israel, a Asiria, y a Judá, a Babilonia. Allá han aprendido a no ser más idólatras. Vuelven sanitos de la idolatría. Cuando ya vuelven de la esclavitud de Babilonia hacia la tierra prometida, ya aparece un grupo que se llaman los fariseos y los saduceos, que vienen después de la historia de los macabeos, que otro día vamos a hablar en el periodo intertestamentario, y prácticamente vienen curados de la idolatría. Pero después de ¿cuántos años? Después de muchísimos años que les ha causado tanto dolor y sufrimiento adorar a dioses falsos y no al Dios verdadero. ¿Es así tu vida? ¿Estás viviendo tu vida adorando y sirviendo dioses falsos? La Biblia en su historia nos prueba que el inclinarse y servir a dioses falsos, a adorar, a querer algo más que a Dios es idolatría, y eso siempre trae consecuencias y sufrimiento. Y tal vez estás culpando a Dios de paso, de que por culpa de Dios, que Dios no te escucha. Tal vez hoy es el momento que vengas y pienses de que el único responsable de la vida idolátrica que llevas eres tú. Y entonces la historia de la salvación aquí en el Antiguo Testamento nos muestra en cada libro su contribución a esta salvación. Y la voluntad de Dios de amarnos tanto desde el Génesis hasta el mismo Malaquías. Tener tanta paciencia con un pueblo que Él ha formado, porque a través de Él vendría el segundo Adán, el Redentor, el Salvador, el Señor Jesucristo. Todos los profetas han escrito libros, pero no todos exactamente tienen registrados, no están todos en la palabra de Dios, o algunos sencillamente no han escrito libros, corrijo eso, así como Elías y Eliseo. Isaías habla de la santidad de Dios, Isaías 6, habla del siervo sufriente en 52:13 y 53:12. Miqueas habla de la religión solamente de afuera, externa, algo parecido a Santiago. Oseas habla de la infidelidad en el servicio a Dios. Habacuc habla de la justificación por la fe. Ezequiel y Jeremías hablan del nuevo pacto y Lamentaciones de la confesión y de la fe. Los profetas hacen el rol de exhortar y anunciar juicio a Israel cuando es necesario y profetizan la venida del Señor. Los profetas del Antiguo Testamento exhortan y anuncian juicio sobre Israel y la venida del Señor. Los profetas hacen exhortación y juicio por la obediencia y narran la venida del Señor Jesucristo. Dios establece jueces a la muerte de Josué. El pueblo de Israel desobedece a Dios y Dios le castiga, clama a Dios y la gracia de Dios le salva. Luego Israel pide un rey como el resto de las naciones y desecha a Dios como su rey. Dios promete a David que su trono será para siempre, y los profetas hacen exhortación a la obediencia y anuncian juicio por la desobediencia. Dios establece jueces en Israel, donde Dios es el rey. El pecado del paganismo es castigado, su arrepentimiento trae gracia de Dios. Al pedir rey, Israel rechaza a Dios y promete a David que su trono será para siempre, anunciando la venida del Señor Jesucristo, del cual los profetas también anunciaron. Los jueces representan la desobediencia, clamor y gracia de Dios,
Israel pide un rey como el resto de las naciones. Los profetas exhortan y anuncian juicio por la desobediencia y anuncian la venida del Señor Jesucristo. Esto es la historia de la salvación en el Antiguo Testamento. Tiene mucho que ver el Antiguo con el Nuevo Testamento. No se puede leer el Nuevo Testamento sin el Antiguo Testamento. No hay pasajes del Nuevo Testamento que se puedan entender sin el Antiguo Testamento. Gran tarea tenemos, hermanos. Por eso, en el mes de septiembre, en las comunidades cristianas de todo el mundo, se celebra la traducción de la Biblia, del griego, hebreo, arameo al español, semejante tesoro al alcance nuestro, que lo único que nos queda a nosotros es leer y estudiar la palabra del Señor. Vamos a orar. Padre, bendice tu palabra, gracias en este día. Gracias por la historia de la salvación desde Génesis, por tu paciencia que has tenido, Señor, con los jueces, con los reyes, y cómo los profetas les exhortaban a la obediencia, y tú preparabas y tenías paciencia con este pueblo para mandar a través de la descendencia de David al Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor, por ese inmenso amor que vemos desde Génesis capítulo 3, versículo 15. Vemos, Señor, cómo has preparado el camino, paso tras paso, generación tras generación, grupo tras grupo, Señor, al elegir desde Abraham, Isaac y Jacob y formar una nación y una familia como David, a través del cual venga la salvación para nosotros. Salvación de una naturaleza caída que a veces no nos damos cuenta que tenemos. Pero gracias a ti y en Cristo hemos renacido. Ahora somos nuevas criaturas. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Y les invito a que reflexionen y compartan esta historia de la salvación con todos los que puedan esta semana acerca de la gran verdad y de la bendición de tener en Cristo Jesús, la salvación en Cristo Jesús. El Señor les bendiga, hermanos. Nos daremos un abrazo.